Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos ustedes jóvenes. Vamos a empezar con la segunda parte del estudio que iniciamos la semana pasada acerca de los 7 sellos. Habíamos hablado acerca de la apertura de estos sellos, pero la semana pasada, en la primera parte, habíamos empezado abriendo los 4 sellos primeros. Estos 4 sellos que son simbolizados por 4 jinetes. Ahora el Cordero va a seguir abriendo estos sellos y en esta segunda parte vamos a continuar con los 3 sellos restantes, prácticamente como nos dice en el libro de Juan, en Apocalipsis capítulo 6. Los 4 primeros sellos ya vimos nosotros, ¿no? Que describen juicios similares a aquellos de los que habló el Señor Jesucristo allí en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Yo les había dicho, ¿no? Que entre los 7 sellos y el capítulo 24 de Mateo hay una similitud, hay un paralelismo prácticamente en lo que nuestro Señor Jesucristo nos da realmente esas profecías que iban a suceder realmente, pero todo eso era solamente principios de dolores, acontecimientos que se vienen sucediendo, que ya habían sucedido y vienen sucediendo, y todavía acontecimientos que están por suceder hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Habíamos hablado que en los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan prácticamente a todos los acontecimientos, todo lo que sucedía en lo externo de las 7 iglesias, cosas similares, que es un paralelismo realmente, ¿no? De todas las cosas que iban a suceder durante el periodo de estas iglesias. En Mateo 24 nos habla que iban a suceder guerras, iba a haber rumores de guerra y también que se levantarían nación contra nación. Iba a haber pestes, hambres, terremotos y diferentes cosas en lugares que iban a estar pasando en estos acontecimientos durante los periodos de las 7 iglesias y durante la apertura de los 7 sellos. Hoy nos vamos a enfocar, saliendo ya de estos 4 jinetes del Apocalipsis, nos vamos a enfocar ya en los sellos restantes que vienen a continuación, que es en esta segunda parte, el cual vamos a retomar el estudio de la semana pasada. Hoy vamos a abrir el quinto sello del Apocalipsis. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis cuando abrimos el quinto sello? Así que vamos ahí, tomamos nuestras Biblias y vamos a leer el capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Vamos a ir estudiando, ¿no? Todo lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo a través de estos sellos. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos en ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas almas? ¿Por qué Juan ve almas y no y dice que estaban debajo del altar? Nuestro texto dice que son los muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La Biblia no especifica si son judíos o gentiles, ni tampoco si habían sido muertos en una época concreta de la historia. Debemos ceñirnos a lo que nos dice el texto y concluir que se trata de los creyentes de cualquier tiempo que por su fidelidad al Señor habían sido muertos de una forma violenta. El Señor Jesucristo no dejó ninguna duda en cuanto a los sufrimientos por los que tendrían que pasar los seguidores de este mundo hostil. En su sermón profético, al que antes nos hemos referido, él anunció con toda claridad que os entregarán, dice, a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso lo dijo Mateo 24, versículo 9. Y en otra parte dijo que llegaría el día en que aquellos que matasen a sus discípulos creerían que están rindiendo un servicio a Dios. Y eso está en Juan capítulo 16, versículo 2. Ahora,
Si te das cuenta que aquí ya no se utilizan caballos, tampoco jinetes. Aquí Juan tiene otra visión y él está viendo las almas de los muertos. ¿Qué entendemos realmente por las almas de los muertos? Muchas personas hoy en día dicen que almas son las que andan rondando por ahí. Pero ¿cómo ve Juan estas almas debajo del altar? ¿Será que lo vio así como nosotros, los seres humanos, hoy en día decimos que a veces miramos a Papito por ahí, que nos cuida, que nos está cuidando, que nos está mirando? ¿Cómo es que Juan ve realmente las almas debajo del altar? Para muchos, esto puede causar confusión. Primero nosotros tenemos aquí que analizar que la palabra alma en el contexto bíblico debe ser comprendido bíblicamente y no en la creencia popular. ¿Qué es la creencia popular, la cual se menciona hoy en día por la gente? La creencia popular es que el ser humano piensa que tiene un cuerpo y tiene un alma. Esa es la creencia popular. Por eso algunos dicen que el alma es algo inmaterial, que sale cuando el ser humano muere y que se separa del cuerpo. Que el cuerpo al morir sale su alma y después esa alma, si es buena, va con Dios y si es mala, va al infierno. Por eso hay muchas personas, como repito, como dije hace un momento, ¿no? Yo he escuchado a personas que me dicen, hermano, yo lo vi anoche a mi papito, estaba ahí mirándome, ahí en el patio de mi casa en la noche. Yo salí, me contó una chica, ¿no? Yo salí un día a buscar algo ahí en el patio de mi casa, eran las 12 de la noche, y lo vi a mi papito ahí parado. Y así como esta chica, hay muchas personas que también dicen, yo lo vi a mi mamita. Otros dicen, yo tengo a mi mamita en el cielo y desde arriba ella me protege, ella me cuida. Y muchos ponen imágenes en su casa de la foto de su mamita, de su papito o de su abuelito, de lo que sea, con una vela, diciendo ahí está mi mamita con una vela velándose para que nos proteja la casa, nos cuide. Todo esto son creencias populares del ser humano. Y todo esto tiene raíz del espiritismo que ya se había reflejado anteriormente en el Antiguo Testamento. Porque el espiritismo viene desde atrás, desde tradiciones que se han ido avanzando y se han ido encaminando durante el periodo del ser humano. Ustedes recuerdan ahí cuando el rey Saúl necesitaba saber qué es lo que iba a pasar con su reinado y si iba a morir o no iba a morir en una guerra que iba a tener con los filisteos. Y como él se había apartado de Dios, que está en Primera de Samuel, capítulo 28, cuando él se había apartado de Dios, ¿a dónde recurrió el rey Saúl? A una espiritista, a una mujer hechicera que tenía contacto con el diablo, preguntándole si ella podía traer al profeta Samuel para que hable con Saúl. Y lo hizo. Esta mujer hechicera o espiritista invocó, invocó sus diabólicas, se podría decir, ¿no? Hechicerías con Satanás para poder traer al profeta Samuel. Y dice la Biblia, la misma Biblia dice que el rey Saúl vio al profeta Samuel y habló con él. Pero hermano, la misma Biblia también nos dice que en la palabra de Dios que no podemos creer en espiritismos. El mismo Señor Jesucristo nos dice, el mismo libro de Apocalipsis más adelante nos dice que todos aquellos, los borrachos, fornicadores, hechiceros, espiritistas, toda esa gente no va a entrar al reino de los cielos, porque todo eso es contrario a la palabra de Dios. Todas esas imágenes que uno ve realmente son producto de tu imaginación que Satanás crea, que se aprovecha de una debilidad que tú tienes. A veces una persona, cuando muere alguien,
todavía no deja a esa persona, no lo suelta, no lo saca de su mente y de su corazón, sea su mamita, sea su abuelita, su papito, a veces o su hermana o su hijo. Entonces esa persona está todavía con esa persona, lo tiene en su corazón y en su mente y no lo suelta. Entonces es ahí cuando Satanás se aprovecha de esa debilidad de esa persona y crea ese pensamiento que ella tiene o que él tiene de su ser querido y lo refleja en una imagen, como si fuese la misma persona que está ahí, pero la palabra de Dios es que no debemos creer en eso, porque esos son imágenes, reflejos de tu imaginación, que Satanás se aprovecha en tu ser para poder crear esas imágenes. Nosotros no tenemos un alma. La misma Biblia dice que no tenemos un alma. La misma Biblia dice que el concepto de alma en la Biblia no es ese que nosotros estamos inventando. En la Biblia, alma no es algo inmaterial. Alma en la Biblia es el mismo ser humano. Entonces, queremos entender eso, concluyendo así, el ser humano no tiene un alma, el ser humano es un alma realmente. ¿Y de dónde entonces proviene esa creencia popular que el ser humano tiene un alma? ¿De dónde proviene esa creencia? De aquí, de este hombre. Fue el filósofo Platón, cuando decía que el alma está presa en el cuerpo del ser humano. Y de ahí viene el dualismo, que tienes un cuerpo y que tienes un alma. Pero tú sabes, como creyente que eres, tú sabes que no tenemos un alma, nosotros somos un alma. Y cuando tú vas a la Biblia dice, en el libro del Génesis capítulo 2 versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto es lo que dice la Biblia Reina Valera 1960. En la Reina Valera dice, al final del versículo dice, y fue el hombre un ser viviente. Pero si ustedes van a otras traducciones, ¿no? A otras traducciones, como la Nueva Versión Internacional o como otras traducciones, la Biblia dice, y fue el hombre un alma viviente. Busquen en otras traducciones de la Biblia. Y no dice como la Reina Valera. La Reina Valera dice, y el hombre fue un ser viviente, pero en otras traducciones dice, y el hombre fue un alma viviente. ¿Es un alma viviente? Es un alma viviente. No es que tiene un alma, es un alma viviente el hombre. Entonces aquí la Biblia no se está refiriendo a algo que salió del cuerpo de los muertos, se está refiriendo a los muertos mismos, a ellos se está refiriendo. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan dice que vio almas debajo del altar? Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento el tabernáculo que se le mandó a construir a Moisés, ¿no? Que tenía el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, que estaba compartido por secciones. Allí en el atrio había un altar. El altar era una figura ahí del santuario. Y en el santuario ahí había dos altares. Uno que estaba en el atrio y el otro que estaba en el lugar santo. Pero en el que estaba en el atrio, ahí se hacían los sacrificios de animales. Aquel hombre que cometía pecado y quería redimirse de sus pecados iba hacia el sacerdote colocaba un cordero, hacía sacrificio a Dios en oración, derramaba la sangre del cordero y supuestamente el pecador, ¿no? Era librado de sus pecados.
Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Esto fue solamente figura de lo que algún día el verdadero Cordero iba a derramar su sangre por nosotros. Y ese es Cristo Jesús, ya lo sabemos. Pero bueno, no me quiero meter mucho en eso porque ese es otro tema. Lo que quiero decir es que aquí en el atrio había un altar y era el altar de sacrificios. Juan dice que vio almas debajo del altar. Y esto está representado prácticamente porque esto es realmente un simbolismo lo que Juan está acá diciendo. ¿Por qué? Así como los animales morían como ofrenda, muchos cristianos murieron por causa de su fe en el altar y su sangre fue derramada, y eso es lo que Juan está diciendo. Aquí está Juan describiendo realmente el martirio de los cristianos que fueron perseguidos por causa de su fidelidad a Dios. Y aquí está representando a todos los seres que murieron perseguidos tanto por el Imperio Romano, tanto por la Iglesia Católica Romana que vino más adelante, tanto por el obispo, por el Papa, fueron perseguidos. En el Imperio Romano fue uno de ellos sanguinario, fue Nerón. Nerón fue que como juego, como burla, trajo a los cristianos a un coliseo romano para que sean asesinados, para que sirvan como juego, como juguete en su recreación ahí en el Coliseo de Roma. Muchos mártires murieron. Tenemos allí, por ejemplo, también en la Edad Media, en la Edad Oscura. Tenemos mártires como John Hus, que murió. Policarpo, que dio su vida por el Señor porque no quiso postrarse ante el emperador Diocleciano. Tenemos a William Tyndale, a Juan Wycliffe, a Pedro Baldo y muchos protestantes que lucharon contra el enemigo que era la Iglesia Católica Romana porque no querían postrarse ante un papa, ante un obispo, y estaban en contra de las doctrinas cristianas que ellos habían creado. Estos hombres fueron mártires que murieron. Está la masacre de San Bartolomé, que murieron muchos cristianos, fueron quemados en plena plaza. Y la Iglesia Católica Romana dicen que se rieron porque dijeron, al fin hemos matado más de 900 herejes. He aquí, dice Juan, que estos claman a Dios, estos mártires que murieron por dar testimonio de la palabra de Dios y claman y dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Dicen. También vemos más adelante la muerte de los santos, de los apóstoles que fueron torturados y fueron asesinados. Sabemos también que el apóstol Pablo en ese entonces, cuando era todavía judío todavía antes de que se entregue a Cristo, cuando era Saulo todavía, perdón, también persiguió a la iglesia para asesinarlos. De estos santos está hablando acá Juan que ve. Santos que clamaban debajo del altar. Pero todo esto es simbólico, hermanos. ¿Hasta cuándo, dice, el pueblo de Dios clama pidiéndole a Dios que intervenga y que reivindique su muerte? Pero la palabra de Dios dice aquí que su sangre clamaba, dice. Y alguien podría decirme, hermano, pero cómo podría ser que la sangre esté clamando? Recuerda que este libro de Apocalipsis es simbólico, pero la sangre clama y solamente uno lo puede oír, y ese es Dios. ¿Cómo así, hermano? ¿Se acuerdan ustedes de Caín y Abel? Cuando, cuando Dios prefirió la ofrenda de Abel y Caín, y no la de Abel, y Caín se puso celoso y mató a su hermano. Y después Dios se presenta a Caín y le dice, Caín,
¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho, Caín? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo Dios puede oír la sangre del fiel, la sangre de un mártir que muere creyendo en Dios? ¿Y es que la sangre estaba clamando literalmente? No, eso es simbólico. Eso es lo que está sucediendo aquí. Es un símbolo de las personas que murieron por causa de su fe como sacrificio para Cristo. Y murieron en debajo, y dice que Juan vio debajo del altar las almas. ¿Por qué? Porque como ahí se habían hecho sacrificios para redimir sus pecados, estos hombres también murieron allí, debajo del altar, como sacrificio a Dios. Y están clamando, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a vengar? Y la sangre clamaba de ellos. Y Dios dice, yo conozco, yo escucho todo, porque Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Él es el Todopoderoso. Él ve, él oye todo. Pero Juan ve las almas de los mártires en el altar pidiendo a Dios justicia, venganza de la sangre derramada. La sangre de los mártires claman simbólicamente a Dios. Ahora una de las preguntas sería, ¿no? ¿Hasta cuándo va a permitir Dios que los incrédulos hagan sufrir a los creyentes y después los maten? ¿Hasta cuándo? Pero la palabra de Dios lo dice y en el mismo capítulo 6 que estamos leyendo, en el mismo versículos, nuestro Señor dice, esperen, esperen, dice, ustedes ya están salvos, esperen para que todavía hay otros que van a sufrir lo mismo que ustedes. En segundo lugar, ellos tendrían que esperar, porque dice la palabra hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Cuando Juan escribía el Apocalipsis, el número de los fieles que debían sufrir todavía no se había completado. Es verdad que ya habían pasado casi 2000 años desde entonces, aunque el Señor les había dicho que solo tendrían que descansar un poco de tiempo. Esto nos recuerda una vez más que la perspectiva del tiempo cambia mucho cuando se ve desde la eternidad. Pensamos también que aquellos mártires no estarían impacientes por ello, puesto que al fin y al cabo disfrutaban ya de una comunión invidiable con el Señor y tenían una plena certeza de que Él está sentado en el trono y hará lo correcto en el momento adecuado. Por, de, por eso el Señor dice, ¿no? En su respuesta, que después se les dará vestiduras blancas. El Señor les consuela y les va a dar una recompensa por su sufrimiento inmediatamente. Porque dice la palabra, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. Estas vestiduras blancas son un regalo del Señor, que sirve para manifestar públicamente la aprobación divina. Y también que el color blanco puede ser asociado con la idea de dignidad o de victoria. Y en su nueva situación se les dijo, descansen un poco. Deberían ellos disfrutar de la presencia del Señor, teniendo la seguridad de que en el momento oportuno Él hará justicia. Pero finalmente el clamor de los mártires será contestado. Y esto lo veremos más adelante cuando se derrame la tercera copa de la agua de las fuentes y de los ríos, que se convertirá en sangre y dada de beber a aquellos que habían perseguido a los creyentes. Porque esto sí va a ser vengado. La justicia de Dios no tarda y no se olvida, se cumple.
Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando las plagas sean derramado, cuando las 7 copas de la ira sean derramado para estos impíos, para esta gente incrédula que no cree en nuestro Señor. También dice que la gran ramera será juzgada por la sangre de los siervos de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante en las 7 plagas postreras. Ahora vamos con el siguiente sello. Sexto sello. Dice la palabra de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando ésta es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Este sexto sello, queridos hermanos, queridos jóvenes, describe el juicio final de este mundo, porque el gran día de su ira ha llegado. Por lo tanto, mientras que los 4 primeros sellos hacían referencia a diferentes juicios que caracterizarían el periodo de la ausencia del Señor y que irían ganando intensidad según se acerca su segunda venida. Ahora nos encontramos con la manifestación final de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Se trata, por lo tanto, de un juicio único e irrepetible que consiste en la disolución de los cielos y el reconocimiento final por parte del mundo rebelde de la autoridad del Cordero. Estas señales en el cielo y en la tierra son las mismas de las que el Señor había hablado en su sermón profético, como lo leímos allí en Mateo capítulo 24, y que precederían a su venida en gloria. Ya le hemos leído, ¿no? Mateo 24, 29 y 30, vamos a leerlo mejor para que ustedes lo entiendan. Allí en Mateo 24 el Señor profetiza y nos dice, versículo 29 y 30, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Si se dan cuenta, tiene un paralelismo con Apocalipsis, capítulo 6 a partir del versículo 12. Porque en el capítulo 6 de versículo 12 también en el sexto sello nos habla de todo esto, de que habrá terremotos, el sol se pondrá negro, la luna se volvió toda como sangre. Y Apocalipsis, perdón, y Mateo 24, 29 también dice lo mismo. Son profecías que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que iba a pasar y que estos acontecimientos tendrían que pasar. Pero no solo el Señor o el libro de Apocalipsis hablan hablan en este lenguaje de estos acontecimientos duros, ¿no? También los profetas del Antiguo Testamento describieron con frecuencia estos mismos acontecimientos que precederían a la venida en gloria de nuestro Señor. ¿Y cuáles son estos eventos que ya pasaron y que sucedieron? Hay 3 eventos que el Señor nos dice aquí en Mateo 24 y también Apocalipsis capítulo 6 a partir del versículo 12. Y ustedes saben que estos eventos ya se cumplieron. Si no lo sabían, ya se cumplieron. Porque este sexto sello, queridos hermanos, ya se abrió. Ya se abrió. Ahora, ¿cuándo se cumplieron estos sellos? ¿Cuándo se cumplieron? Si decimos que ya se abrió, ¿cuándo se cumplieron? Allí en Lisboa, en Portugal, el 1 de noviembre de 1755.
Y se dice que fue un terremoto el cual nunca hubo. No hay ni siquiera explicación y diferente a todos otros que nosotros ya conocemos. Fue un terremoto desastroso. Cuando vayan ustedes al libro de la historia, o también si van a Google ahí, busquen lo que pasó el 1 de noviembre del año de 1755 y te vas a dar cuenta que es un misterio irresoluble. O sea, nadie puede describir lo que pasó ese día. Ese es un cumplimiento profético, queridos hermanos. También nos habla la Biblia que el sol se oscureció. ¿Cuándo sucedió eso? El 19 de mayo de 1780. Y no se trata de un eclipse, porque hoy cada vez que hay un eclipse dicen, esta es la señal. No, esta señal ya ocurrió. Y esa misma noche del 19 de mayo de 1780, la luna se convirtió como sangre. Este es un día sin precedentes, queridos hermanos. Tú sabes que hoy ahí los astrónomos y los que entienden dicen que ciertos eventos acontecerán. Pero este evento no fue predicho por ninguno, fue hecho sin explicación. Esto es lo que tenía que estar sucediendo y esto es lo que habló nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó también? Se dice que cayeron meteoritos del cielo. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo cayeron meteoritos del cielo? Se dice que el cielo esa noche quedó iluminado totalmente y fue un 13 de noviembre de 1833. Queridos hermanos, estos eventos ya se cumplieron. Y tú puedes decirme, hermano, ¿por qué esto no puede ser simbólico? Porque esto ya se hablaba incluso desde el Antiguo Testamento y Jesús mismo habló de que estos eventos serían literales. Esto pasó y todavía faltan muchos acontecimientos que tienen que suceder tal cual la Biblia lo dice. Nos falta mucho por recorrer todavía este libro. Sigamos leyendo el libro de Apocalipsis. Nos vamos al versículo 15 y 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vamos a leer hasta ahí nada más. Y en ese día de la ira de Dios, los hombres se darán cuenta, queridos hermanos, se darán cuenta de que este no es su mundo, porque hoy en día el ser humano es dueño de este mundo. Muchos hombres poderosos hoy pelean y luchan, derraman sangre por hacerse respetar en su terreno, en su tierra, por creerse dueño de este mundo, pero por eso tienen el lujo de matar gente, de destruir personas, niños, ciudades enteras. Y lo estamos viendo y esto está aconteciendo, queridos hermanos. Habrá guerras, oirás de guerras y rumores de guerra, dice en Mateo 24 nuestro Señor Jesucristo. Pelearán nación contra nación. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, estos acontecimientos tienen que suceder. Y está sucediendo, queridos hermanos. Pero todavía dice también nuestro Señor Jesucristo, pero esto todavía no es el fin. Esto es principio de dolores. Y eso es lo que estamos viendo ahora en estos últimos tiempos, la guerra que está sucediendo en Israel contra Irán. Una guerra que viene arrasando desde atrás. Pero ¿quién defiende a Israel? Estados Unidos. ¿Y quién defiende a Irán? China. Entonces Estados Unidos defiende a Israel y ataca a Irán. Y China se mete y le dice, no toques a mi aliado, porque si no te la vas a ver conmigo y te voy a mandar una bomba nuclear que va a destruir todo tu territorio, todo tu país. Y no le importa al ser humano la gente que existe, que vive ahí. No importa si mueren millones de niños, de personas, porque ellos se creen dueños.
se creen poderosos. Y ahí salta el otro aliado que es de Rusia. Putin dice, Estados Unidos, no te metas con Irán porque yo hago negocios con ellos y tú me estás arruinando el negocio. Si se dan cuenta, ¿acaso le importa el ser humano? Le importan los negocios, le importa el petróleo. Por eso pelean, pero a ellos no les importa si morimos, si hay mucha gente pobre, mucha gente, niños, ancianos, mujeres, si mueren, no les interesa. Porque eso tenía que acontecer según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y yo escucho mucha gente que dice, ay, oremos, oremos, queridos hermanos, únanse todas las iglesias para orar, para que no haya guerras, para que pare estas guerras. Hermanos, oremos por nuestro prójimo, por los mismos seres humanos que descansen en paz. Porque estas guerras, por más que ores, no va a parar. Esto tiene que acontecer, dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Tiene que acontecer, porque así está escrito, la profecía así está hecho. En vano oramos para que las guerras paren, no van a parar. Oremos por los seres humanos que van a morir en estas guerras para que mueran creyendo en Cristo mejor. Y el ser humano no tiene en cuenta que hay solamente un solo poderoso que es dueño de toda esta tierra. No tiene en cuenta que Dios es el único soberano de este mundo, de todo el universo. No tiene en cuenta a Dios en ningún momento el ser humano. Pero solo será necesario, queridos hermanos, que Dios empiece a sacudir así los dedos con un clic, un poco así, y todo el mundo desaparece. Para que todos los hombres se den cuenta de que este no es un mundo, sino que están aquí solamente porque Dios tiene compasión y misericordia de ellos. Pero esto también tiene un mensaje para los creyentes. Nos recuerda que este mundo tal y como lo conocemos, algún día va a desaparecer. Porque esta tierra que estamos, Dios la renovará de nuevo. En Apocalipsis capítulo 21, en la tierra nueva, Dios nos dice que todo lo malo desaparecerá, todo pasará y creará una nueva tierra. Y ahí estaremos nosotros los fieles y seremos un nuevo pueblo y Él será nuestro Dios y vivirá con nosotros eternamente. Por eso Dios derrama su ira, queridos hermanos, porque esta gente no entiende que Dios es el único soberano de este mundo. Y el libro de Hebreos capítulo 12 nos dice el apóstol Pablo y nos recuerda en cada capítulo, en cada versículo en sus epístolas. El libro de Hebreos nos dice, mirad que no desechéis al que habla, que es Dios, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Queridos hermanos, todo esto será conmovido. Dios creará una nueva tierra. Todo será pasado. Dios es fuego y consumidor, dice. Este mundo no es permanente. Este mundo va a desaparecer. Lo único que quedará entonces es el reino eterno de Dios.
Por lo tanto, solo podremos llevarnos aquello que hemos invertido aquí en el reino de Dios. Por eso dice la palabra, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Bien sea nuestro carácter, nuestro amor por el prójimo, nuestro tiempo, recursos, todo para la gloria de Dios. Todo lo demás desaparecerá, nada te llevarás de este mundo, porque todo esto será destruido. Y el apóstol Pedro también nos dice, el apóstol Pedro nos dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11 al 14 dice, hermanos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Está bien claro esto lo que nos dice el apóstol Pedro, queridos hermanos. A veces ustedes ven estas palabras como una imagen terrorífica. Por eso muchos dicen que el libro de Apocalipsis no lo quiero leer. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Dice muchas cosas, habla de monstruos, de dragones, de bestias, del fin del mundo. Pero ¿quiénes tienen miedo? La gente que no está tomada de la mano de Dios, porque nosotros como creyentes, si sabemos que somos fieles a Dios, no tenemos que tener miedo, porque este libro de Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de esperanza. Porque como dice ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando dice que el Señor nos protegerá de la hora de la prueba que vendrá a este mundo, Él nos protegerá en esta gran tribulación que tenemos que pasar. No tengamos miedo, porque esto no es para nosotros. El que va a sufrir, el que va a clamar después, que será tarde, va a ser el impío, el incrédulo. Nosotros no tenemos por qué tener miedo, porque en ese día, en aquel día de terror, se apoderará el temor de todos los hombres. Por eso dice también el profeta Sofonías, en el capítulo 1, versículo 14, dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, y gritará allí el valiente. Y entonces la gente dirá a los montes que caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero. Y repito, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos sus siervos, y todos libres, dice que se esconderán en cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En ese día todo el mundo estará aterrado, queridos hermanos. El dolor y la angustia se apoderará de ellos como de la mujer cuando da parto. Aunque lo que más terror le producirá al hombre no serán los disturbios físicos en el cielo y en la tierra, ni tampoco la misma muerte, sino el terror será la visión de Cristo viniendo en las nubes para juzgarlos a ellos. En aquellos momentos el terror, en aquellos momentos de terror, no sabrán a dónde huir. En vano se esconderán, queridos hermanos, en vano se esconderán en cuevas, esperando que caiga esas cuevas sobre ellos, y quizás así sean librados del juicio que se avecina sobre ellos. Pero no habrá lugar en que ocultarse porque Dios es soberano, y Él ve y Él oye todo. Él es omnisciente, omnipresente. Él sabe todo lo que sucede en este mundo. Además, este juicio será universal. Aquí se menciona a los reyes, dice, a los grandes, a estos presidentes que se creen poderosos en este mundo,
a los ricos, a los capitanes, a los siervos y a los libres. Nadie estará exento del juicio de Dios. Gobernantes políticos hoy en día, militares, personas influyentes, todos, ni la riqueza, ni el valor, ni la fuerza se podrán sostener en aquel momento. No habrá refugio en el que puedan librarse del verdadero rey de este mundo cuando Él venga a juzgarlos con mano dura. El único lugar en el que podrán refugiarse, seguro tendrá que ser la misericordia del Cordero. Pero ni aun eso lo aceptaron, lo rechazarán, dice, porque el Cordero le está dando oportunidad para que se arrepientan, para que doblen sus rodillas y no reciban este castigo, esta ira, este juicio que se les viene, pero no lo aceptarán, se reirán y seguirán viviendo de la corriente de este mundo. Así que cuando llegue el momento del juicio, suplicarán en cuevas y en los montes que se caigan sobre ellos. A pesar de la magnitud de la calamidad, los hombres hoy en día siguen sin humillarse delante de Dios. En ningún momento se escucha un clamor de arrepentimiento en medio de las atemorizadas multitudes que sucede hoy en día, en las catástrofes, terremotos, eventos que asustan al ser humano, ni aún así el hombre se arrodilla y se arrepiente ante Dios. Queridos hermanos, ahora si te das cuenta, tendría que venir la segunda venida de Cristo, que es el séptimo sello. Pero si tú te das cuenta, querido hermano, antes de que venga esta segunda venida de Cristo, antes que se abra el séptimo sello, hay un paréntesis. Aquí hay un paréntesis. Antes de que venga Cristo, antes de que se abra este séptimo sello, hay un paréntesis en el capítulo 6. ¿Y cuál es? La última parte del versículo 17 del capítulo 6 se encuentra una gran pregunta y dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la gran pregunta que se hace, pero ¿quiénes lo hacen? ¿A quiénes se está refiriendo con esta pregunta? Esto es antes de que se abra el séptimo sello. ¿Quién puede estar en pie? Y la respuesta es los 144,000 sellados, que será nuestro tema de estudio en el próximo domingo. Hoy no vamos a abrir el séptimo sello, porque el séptimo sello está en el capítulo 8. Y entre el sexto sello y el séptimo sello, que está en el capítulo 8, hay un paréntesis. Y ese paréntesis tenemos que estudiarlo antes de abrir el séptimo sello. Y ese es el estudio. Los 144,000 sellados. Esta es la respuesta. Entonces quiere decir, ¿no?, que hay una distancia entre el sexto y el séptimo sello. Así que les espero el próximo domingo para poder estudiar los 144,000 sellados. Y después abrimos el séptimo sello y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, queridos jóvenes. Gracias, queridos hermanos. Cualquier pregunta pueden dejármelo ahí en el grupo que tenemos para poder responder a sus dudas y sus preguntas. Gracias por todo. Que Dios me los bendiga en este día.